Bien, aquí vemos el empistado por donde lo llevamos. Acá vemos que este va hasta abajo por la línea. La línea nos toca esta parte de acá. La línea sube por aquí. Sube por acá. Y continuamos por la de arriba. La tercera tapa también debe quedar cubierta. Desde acá debe quedar cubierta esta tercera tapa con el punto de las orejas. Todo esto hasta aquí va. Todo esto lo tapamos de barro. Primero colocamos el barro con nuestros dedos. Todo horizontal. Todo horizontal. Siempre se debe colocar el barro horizontal de la línea. Siempre. Si aquí está la línea así, si la línea está acá, se coge hacia allá. Si la línea va bajando, el barro va horizontal. Si la línea llega acá abajo, también acá horizontal. Siempre horizontal. Vamos a hacerle esta parte el tapón de llenado. O el corcho, que le digo yo. El que después se corta. Por aquí es donde va a quedar el hueco para llenar el molde. Ahorita les hago la toma aquí bien cerca. Entonces colocamos el barro acá horizontal. Y medimos aquí el hueco. Estamos forrando el hueco llenado. Con esta espátula de madera, vamos a empezar a cuadrar el empistado. Recuerden, la línea que ustedes marcaron es por donde se van a guiar para hacer el molde. Vámonos con este lado de acá. Seguimos empistándolo con nuestro BM, barro de moldear. Vamos a esta parte de acá. Siempre horizontal, la línea de verse horizontal. Recuerda, esta que toca la tabla, esta parte de aquí, esta de acá, esta toma de aquí a acá. Entonces, un poquitico de barro, lineal. Vamos a seguir empistando. Con el cuchillo también podemos hacerlo más horizontal el barro, pegado a la línea. Siempre hay que hacer la línea de barro horizontalmente, el empistado, pegado a la línea. Y si acá abajo, o acá, o por donde vayas en la línea de empistado, si te pasas hacia abajo, recuerda que aquí se puede trancar. Entonces debes hacerlo siempre horizontal. A veces uno se puede ayudar agregando pequeñas porciones de barro en estos lados para arreglar el trancado, porque a veces la figura tiene muchos cóncavos, muchos huecos donde se puede trancar. Más adelante en los moldes vamos a ver cómo es este asunto. Aquí esta partecita, les quiero mostrar. Esta partecita miren cómo está. Está recta y baja. Entonces aquí hacemos cóncavo. Este cóncavo aquí lo llenamos con barro horizontal y nos venimos hacia acá. Y bajamos. Vamos a ver entonces la distancia cómo nos queda. Me gusta acercar la toma para que veamos bien lo que estoy haciendo. Vamos empistando. Tapemos la parte de la tercera pieza. En esta tercera pieza tendremos que hacer una especie de montículo o montaña con un quiebre especial que vamos a hacerle acá. ¿Debido a qué? A que esta tercera pieza, para que no nos quede tan delgadita y se nos pueda partir, entonces más bien la hacemos expandida acá un poco más alta y en esta forma hacia adentro. Ya acerco la toma para que la veamos. Voy a colocar el barro acá. El barro de moldear este que tengo acá es el que estaba usando para moldes. A veces se llena de pepas, pedazos de yeso y otras cosas.
Entonces, esos pedazos de yeso a veces incomodan, pero uno los va quitando cuando va empistando. Son pedacitos de yeso porque uno pule y a veces caen trozos. No sé si acá alcanza a ver la toma, pero ahí son los pedacitos de yeso. Aquí estoy haciendo una especie de un muro en esta tercera pieza que es un poco alta. Vamos a hacer hasta acá. Ya les acerco la toma y la miramos bien de cerca. Voy a ponerle el barro acá y voy a hacer un muestreo cómo es que se debe hacer en estas partes cuando la tercera pieza que va a salir uno la mira y dice, uy no, me queda muy pequeñita, tengo que engrosarla. Entonces, como estoy haciendo, la podemos engrosar. Recuerden que cuando estamos haciendo esto siempre no debe medir la altura como va a quedar el molde. Por ejemplo, esta es la parte más alta del molde, cómo nos quedará de alta. Entonces, la tercera tapa que estamos haciendo, tener cuidado que de pronto no se nos pase, ¿no? Pues por eso la voy a hacer en esta forma más pequeña y nos quedará en cuña, para que entre de esta manera. En el cuchillo voy a agregar el murito que quiero hacer. No es impaciente, ya le muestro. Que lo estoy haciendo para que lo veamos. Mira, lo que estoy haciendo es esto. Esta parte se ve más alta. Como una represa, ¿no? Como un muro que estoy haciendo. Entonces voy a hacer todo eso en toda la figura que vemos en esta parte. Acá. Vamos a hacer la toma bien cerca, como hacemos este muro con el cuchillo o con la espátula de madera. Cualquiera de las dos, como ustedes consideren más práctico. Entonces por la línea ya no nos vamos horizontal, sino nos vamos una inclinación. El éxito de un buen molde, de una buena tercer pieza, en este caso este molde, lo tenemos al frente nuestro. Este empistado es el éxito de un buen molde de 3 piezas. Siempre este sistema de cuña me gustó aplicarlo, ¿por qué? Porque cuando se hacía el otro estilo de molde, o sea, era una piezota grande aquí, que había que extraerla. Esto no, hermano, eso se me partían las tapas, se partían los moldes. Te digo eso. Entonces se hace más bien una pieza pequeña y esta tapa de yeso encima aprieta la tercera. Por eso lo llamé sistema de cuña. Esto son ideas mías que gracias a Dios me dio sabiduría y hoy la estoy compartiendo con ustedes para que hagan un excelente molde. Acá también en la oreja hacemos nuestra represa. Aquí abajo metemos barro. Siempre que hagan el empistado, revisen que el barro esté pegando en la línea correcta para mirar si estamos en la línea correcta. Podemos con la misma espátula mirar o raspar de la línea que hicimos hacia abajo. Quizás abajo la línea de marcado nos quedó muy arriba y la parte de abajo está más saliente, es decir, se ve más y allá es posible que se nos pueda trancar el yeso cuando vayamos a extraer la figura o se tranque la figura, se atasque y no podamos sacarla. Tenemos esta toma. Ten en cuenta la forma que está cogiendo el barro, mire. Aquí pulimos. Y vemos acá, está cogiendo como una curva. Al comienzo un empistado se puede demorar una hora
empistando una figura con ya algo de práctica. Ahorita de momento no mires el tiempo que te vas a echar empistando. Este curso enseña a hacer un molde en 4 horas. Y así es, se hace un molde en 4 horas. Es el tiempo especial para un molde. Con los dedos alisamos donde estamos aplicando el barro. También hay espátulas como esta, pero metálicas, de esas de odontología. Muy buenas. Vea, aquí tengo una espátula metálica, pequeña. La esquina que tiene, o la punta que tiene esta espátula de madera, es muy buena para esta parte acá, la parte cóncava que tiene este lugar. Entonces, allá le aplicamos barro y pulimos. Alisamos con la punta de la espátula de madera. Aquí empieza, en esta parte empieza la tercera tapa. Entonces, sigamos acá. Vamos a hacer una especie de escalera en este lado. En nuestro BM, barro moldear. Voy a acercar la toma a este lado. Acá tiene que ser recta. Aquí se hace vertical, recto. Vertical, recto. Esto tiene que quedarnos con una pequeña inclinación, como lo vemos acá. Acá. Que no nos quede tan recto porque aquí se puede trancar la otra tapa cuando le vamos a sacar. Entonces la inclinamos. Recuerden que aquí va esta tapa y esta de atrás, que es la segunda. Si la miramos desde arriba, tiene que quedar en esta forma, una poca inclinación. Si queda demasiado recto, recordemos, se puede trancar la figura. Si al abrir el molde vamos a bregar para extraer las tapas. Entonces, siempre hay una inclinación. En muchas figuras les va a aparecer este proceso, así que le hacemos esta pequeña saliente hacia acá. Acá esta parte lo mismo, no debe quedar tan metida, porque cuando vayamos a extraer aquí el molde, esta pieza y la otra no sale, se queda atascado y cuando vayamos a abrir el molde ya para pulirlo, se nos parte aquí y se astilla. Estas partes son muy fundamentales, este consejo que le estoy diciendo para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver cómo nos queda acá en esta parte. Miremos cómo va quedando esta parte. Miren. ¿Sí? Si ustedes miran de arriba, siempre mirar que acá no quede metido. Debe quedar que lo podamos ver con nuestros ojos. Acá. Entonces, vamos a seguir empistando. Vamos a darle en la parte esta del hueco, la parte de la base, o la parte donde se va a llenar el molde. Acá en la parte del hueco hay que llenar bien y tapar, que no quede aquí una incisión por donde se vaya el yeso. Porque a veces usted puede estar llenando el molde de yeso y resulta que el molde no se llena de yeso, resulta que le está yendo por acá hacia adentro la figura. Entonces hay que tapar bien acá esta parte.
estamos dándole una forma recta donde ya podemos mirar que va una lámina de vidrio acá, o una losa de cerámica, o una tabla de madera. Las tablas de madera no las recomiendo usar, se pueden. Pero el problema es que las tablas de madera, cuando ustedes colocan la lámina de madera acá, o alrededor, la madera chupa el agua del yeso y la madera empieza a doblarse, se pandea, le sale una barriga, una curva. Entonces, por eso mejor son los vidrios o las losas de piso de cerámica, que son los materiales para trabajar esto, para hacer un molde. Vamos a usar la espátula de madera. Siempre hay que estarla limpiando porque se empiezan a llenar de pedazos de barro. Acá debe estar recto. Si acá está hundido, en esta parte, debemos poner barro para que nos quede recto, porque acá se puede trancar. La mayoría de figuras se hunden acá cuando están en crudo en bizcocho. Y cuando se va a hacer el molde, entonces acá se tranca. Entonces, agreguemos rollitos de barro, un rollo de barro, y hacemos hacia arriba, para que aquí no se tranque la figura. Esto les va a pasar y van a encontrar este paso en muchas figuras. Así que agréguenle barro. Aquí donde está el hueco también agréguenle barro, para que ustedes vean que está recto con una pequeña inclinación. Entonces hacemos estos rollos para que esta parte de abajo no se tranque. A mí ya se me pasaba cuando yo hacía moldes que me dan las figuras en bizcocho o en porcelana, resulta que la base se hundía, estaba hundida, y así le hacía el molde y no me fijaba y hacía el hueco y le fundía yeso y la segunda tapa y terminaba el molde. Cuando iba a sacar la figura acá no me salía, se me trancaba. Entonces por eso es bueno hacerle esta parte aquí. Entonces cuando yo abría los moldes y se tranca la figura acá, quería extraer la figura para guardarla. Pero resulta que la figura me tocaba era darle martillo metálico, partirla, para poder rescatar el molde. Y a veces en esa partida de la figura se partían pedazos de yeso dentro del molde. Entonces por eso hagan esto. Revísenle la figura a la base cuando la vayan a delinear antes de empistarla, si está hundida o está con algún defecto. Entonces háganle este proceso que están viendo aquí en la base. Si la figura es grande, revísela. Si es un jarrón, revisen la base. Si es una muñeca, una alcancía, cualquier tipo de figura, revísenle siempre la base antes de hacer las líneas. Acá también lo mismo. Acá cuando miren tienen que ver que no se tranque cuando vaya a extraer la figura. También deben pensar en el moldeador, en el que va a hacer las figuras en barbotina o ustedes mismos, porque si acá queda hundido, acá se puede entrancar la figura y no sale. La figura pues de barbotina puede salir haciéndole un trabajo con las manos o empujándola o doblándola. Pero seamos buenos fabricantes de moldes, hagamos unos moldes bien hechos. Hagamos este proceso que es clave fundamental. Aquí entonces ponemos este lado un poco más de barro para que nos salga la base donde se va a parar el molde a este lado. Acá hacemos otra especie de grada o escalón, porque aquí es donde está el final de la tercera pieza, que empieza acá y termina acá. Hagámosle una especie de escalera también. Aquí engrosémoslo más. Vamos a hacer esta parte inclinada en una diagonal. Aquí ponemos el vidrio de medición o la losa que les digo. Aquí vamos a sacar este pequeño corte para que no nos quede tan volando acá la tercera pieza y tenga un pequeño soporte.
así como lo vemos acá. Le hicimos la grada aquí más larga a este lado para que aquí tenga donde soportar la otra tapa que pegue para que acuñe esta. Acá no hay que hacerlo tan grueso que nos quede por acá, no, dejémoslo en un promedio así, que no nos quede tan gruesotote. También recuerde que eso consume más yeso y el molde pues quedará más pesado y consumirá más material. Entonces, si el material está escaso, no tampoco hacerlos tan delgados, sino en un promedio como vemos acá, entre espacio, hacerlo de unos 2 dedos, por acá, por acá, por acá, a este lado, acá en el tapón. Ya tenemos acá listo el empistado. Si queremos finiquitar detalles, podemos usar una espuma con agua para eso. Hacemos una espuma con agua para pulir aquí alrededor del empistado. Que no nos quede encharcado de agua, ¿no? La espuma que quede seca. Por debajo también pulamos. Aquí en la tercera pieza es un pequeño paso de agua con la espuma no tan mojada. Listo. Mientras tanto vamos a hacer los cortes con los vidrios. Revisamos que ya para vaciar el yeso encima la línea de visión esté bien con el barro colocado en el lugar que es. Que no nos vaya a trancar después acá y podamos extraer la figura o la pieza de yeso que vamos a fundir aquí encima. Revisen todo. Si ya está listo, fundimos el yeso encima. Vamos a hacer el encofrado con los vidrios por acá o con las losas. Si esta figura es en bizcocho de cerámica y se les ha ensuciado, tienen que limpiarla bien y aplicar el desmoldante. En este no lo aplico porque en esto usé una figura en crudo de barro, que se puede hacer así también para un molde. La figura hay que rellenarla. Esta no la rellené porque me quedó bien gruesa. No se me va a hundir. Pero si la figura que van a usar para hacer un molde de 3 es un bizcocho de cerámica, lo limpian bien, no necesitan echarle pintura, le echan el desmoldante, el del jabón batido con el aceite, se lo echan unas 2 capas. Eso lo vimos en el molde de 2 tapas del venado. Entonces aquí en este de 3 aún estamos aprendiendo también cómo hacer molde con un crudo. Cuando van a hacer un molde con un crudo, si el crudo está seco, échenle laca, esa que viene en aerosol, se la aplican. Cuando se seque la laca, unas 2 o 3 capas, después le echan el desmoldante encima a la figura. O primero al crudo seco le echan una capa de vinilo, unas 2 capas de vinilo, encima le echan el desmoldante. O vinilo, una capa de laca también y desmoldante para que hagan el molde con una figura en crudo. Esas figuras en crudo me ha sucedido con moldes de figuras en porcelana. Que alguien dice, tengo el crudo y no tengo el molde. Se le hace el molde. Hagan ese proceso. Cojan el crudo, lo pintan de vinilo, laca, le echan el desmoldante. Pero el desmoldante se lo echan ya cuando van a fundirlo. La laca es solo para empistarlo. Vamos a marcar la forma del molde que va a quedar. Entonces cogamos la losa o un vidrio. A veces es mejor la losa por lo grueso y lo resistente. El vidrio a veces se puede partir si es muy delgado. Remarcamos con el cuchillo. Cortamos este pedazo. Lo rebanamos como si fuera queso. Rebanamos. Lo colocamos a este lado. Con nuestra espátula de madera. Pegamos el barro bien hacia la lámina. Si nos hace falta le añadimos. Hagan rollos de barro. Hagan rollos de barro y le meten allá. En ese faltante que se ve. Y seguimos puliendo. Y ya tenemos este lado del molde. Lo mismo a esta curvatura de acá, donde está la tercera pieza con el cuchillo. Remarcamos. Echémosle agua a la espátula para que pueda cortar bien el barro. Lo podemos cortar. Y con la lámina podemos darle unos golpes para afianzarla y que pegue bien el barro. Y agregamos rollos de barro y seguimos aplicándole que quede horizontalmente. Todo. Así vamos a hacerle a todos los lados. Por todos los lados. Entonces vamos por esta parte. En esto acá le vamos a agregar barro. En estas partes vamos a añadirle barro. Que quede recta.
El vidrio debe quedar vertical recto, para que el molde nos quede bien cuadrado. ¿Listos? Seguimos haciendo el relleno. En estas partes acá le añadimos barro. Si la lámina es muy grande, pues usen una más cortica, más pequeña. Esta está muy grande. Esta pequeñita. Con la espátula de madera o la metálica, métanla ya y añadan el barro. Hasta esta parte también tenemos que colocarle el barro que quede de una manera horizontal toda horizontal. Recuerden, esa es la palabra en el empistado. Vamos a buscar una palabra, horizontalidad, ¿no? Entonces, horizontalmente todo debe quedarnos. Hay unas variantes en unas partes cuando, como acá en este caso, se hace horizontal pero con una doble inclinación hacia afuera. Así hacemos, vamos con esta parte de acá también, vamos a una más grande. Estas son unas losas de unos pisos, de unos vecinos que estaban haciendo una obra en construcción y les sobraron esos pisos y me los regalaron. Y si no hay quien se los regale, bueno, se compran. Seguimos añadiendo barro en todos los faltantes, en todos los huecos. Si en esta parte de acá hace falta barro, hay que meterle aquí, para que cuando acuñemos la losa con el barro no se hunda y permanezca completamente recta. El empistado debe quedar cuadrado. Resumidas cuentas, esta es la segunda etapa del molde. Ahora medimos la distancia de acá a acá. Coloca las losas para que te quede el molde bien parado. Es decir, que acá se pueda parar cuando esté llenando de barbotina futuro. Entonces, que esta distancia acá sea igual a la de aquí. Aquí nos está dando la misma distancia. Entonces el molde nos va a quedar bien recto. Vamos a mirar cómo es que va el empistado, cómo nos quedó. Mira la forma del empistado. Vean el barro por debajo cómo es. Aseguren siempre que acá quede grueso. Que tenga soporte la losa cuando la pegan acá. No sea que no le aseguren bien y por acá se le sale todo el yeso hacia abajo. A veces me pasó, bueno, muchas veces al comienzo me pasó, se me iba el yeso por estos huecos o por acá. Bueno, asegúrense que acá tenga buen barro para que pegue ahí la losa y no le salga el barro. Por ejemplo acá, miren, hay que ponerle más barro acá o trancar por arriba bien que no se nos salga el yeso por este lado. Entonces miren la forma que tiene esta figura. ¿Ve? Así va a quedar el molde. Entonces vamos a encofrarlo todo, a ponerle las losas de piso, como estas, o vidrio grueso. Vamos a encofrar entonces nuestra primera losa, la dejamos a línea para que aquí se coloque otra. Y aquí vamos a acuñarla con barro M, barro de moldear. Le añadimos el barro, podemos usar agua, untamos con un poco de agua el barro para que nos pegue bien acá abajo y sostenemos. Y con el puño aprisionamos hacia abajo para que tranque los vidrios o las losas, lo que ustedes usen, o madera, si no hay más. Entonces, le ponen buen barro para que acuñe y tranque. Entonces marcamos con las losas, vamos a marcar y ahora las acuñamos con barro. Aquí está pequeña para este lado y esta otra para acá. Ya tenemos la forma, entonces vamos a poner barro por este lado, pero quitémoslas. Vamos a le barro a este lado de acá, por acá, dándole con el puño y buen barro para que no se riegue. Ahorita les voy a mostrar cómo con una liga, con un neumático de bicicleta alrededor de las láminas también puede darse presión para acuñar las láminas. Hagámosle aquí otra lámina, barro acá, esta pequeñita acá entrante, mojen el barro con agua para que pegue bien. A veces la lámina de madera no absorbe el agua, entonces esta que tengo yo tiene fórmica, tiene una lámina ahí encima blanca que permite pegarla mejor. Y la última, esta. Vamos a colocar esta acá, es lo mismo. Y colocamos barro a esta parte. Todo esto.
Y ahora colocamos barro en las esquinas. Todas las esquinas, estas esquinas. Mojemos los rollos de barro. Todas las esquinas deben taparse con rollos de barro. Entonces mojen el rollito de barro y le aplican en todas las esquinas. Acá también mojen y apliquen el barro. También después por adentro tenemos que sellarlo, porque si no se nos sale el yeso, el escayola. Asegúrense que la losa quede bien pegada abajo y lleve buen barro, porque a veces también debajo de las losas queda un hueco y por ahí se puede ir el yeso y se nos sale. Recuerden poner buen barro en las esquinas y en las losas. Vamos a mirar cómo nos quedó. Aquí está esta esquina, esta de acá, esta de aquí. Y ahora vamos a por dentro. Vamos por dentro. Con la espátula de madera vamos a meterle barro adentro en todas las esquinas. Y vamos a sellarlas todas hasta la altura. Hasta la altura donde va a llegar el yeso. Por ejemplo, esta es la parte más alta del caballo. Vamos a dejarla un dedo y medio de grosor. Todas las partes. Revisen siempre que la figura quede nivelada. Que no quede inclinada el empistado. Para que el molde nos quede derecho. Rellenen todo lo que vean hueco. Esquinas. Para que no se nos salga el material cuando lo estemos fundiendo. Todo. Todas las esquinas tienen que ser selladas. Bien, acá tenemos estas ligas que son de un neumático de vehículo. Vamos a unirlas una con una. Unamos esta con esta. Ya tenemos una unión. La siguiente, esta otra, metemos esta parte por acá y así ya tenemos dos, una tercera y una cuarta. Esto también sirve para amarrar el molde por fuera. Vamos a poner la liga por fuera a nuestro molde del caballo y acá le hacemos un nudo. Acá le hacemos este nudo. Acá esto podemos ponerle el barro, pues ya está apretando, pero aquí podemos ponerle pedazos de yeso que tranquen, si sea acá o acá. Pueden ponerle pedazos de yeso que ya no usen de moldes para que tranque la figura por todos lados. Acá también pueden ponerle uno, así se evita barro. Esto es más que todo cuando hay moldes grandes que necesitan apretarse. Hagan este sistema de la liga de caucho, o puede ser un neumático de una bicicleta que sale más entero. Así pueden hacerse de esta manera para que aprieten los moldes y no se abra el yeso. Recuerden las esquinas y todo este sector de tenerlo asegurado. El yeso que se consume para esta pieza de este molde del caballo que estamos haciendo son 2,5 kilos de yeso. Entonces vamos sacando con nuestra mano, lo vamos echando en el agua. Mire que acá se ven ya como islas. Echémosle otro poquito por este lado, por acá. No hay que dejarlo aguado porque si no el molde queda muy flojo. Entonces mire que ya se ven las islas. Se ve bien que está este yeso. Vamos a batirlo. Que no queden grumos adentro. Meten la mano y aprietan. Ahora vibrémoslo. Saquemos los globos de aire. Soplemos. Y lo echamos adentro.
por todas las partes, que cubra toda la figura. Toda la figura debe cubrirla. Toda la figura. Sacamos el yeso de adentro y lo vibramos. Restregamos con la mano en las partes donde quizás queden globos de aire.